Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gusto compartir nuevamente con ustedes un nuevo programa donde le decimos junto a Univida que la salud es vida. Hoy queremos hablar de algo que es fundamental para la mayoría de los seres vivos del planeta, incluyendo nosotros, los humanos. Sin su existencia no podría existir vida sobre el planeta. Me refiero a un gas incoloro e inodoro que se encuentra en todos lados y que se llama oxígeno. ¿Y por qué hablaremos de esto? Porque desde hace 300 años el oxígeno también se usa para curar muchas enfermedades y que hoy la tecnología nos pone a disposición. Comencemos entonces el programa donde una vez más le decimos que la salud es vida con Univida. Como cada semana le damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del Jackson Memorial Hospital de Miami. Muchas gracias. Bueno, doctor, como ya lo dijimos al comenzar, hablaremos de este gas que nos permite vivir que se llama oxígeno y que se está haciendo cada vez más popular para tratar muchas enfermedades. Yo dije al principio que esto había pasado desde hace 300 años atrás, pero me imagino que la tecnología hoy día lo ha llevado a un punto mucho más alto. Lo primero que quiero preguntarle, ¿por qué es tan importante el oxígeno para nuestra vida? Bueno, Mario, en primera el oxígeno es esencial para nuestras vidas. Sin él no existiría la vida en nuestro planeta. El oxígeno nos provee a nosotros la habilidad de metabolizar todos los nutrientes que adquirimos durante la comida y poder crear energía esencial para el funcionamiento normal de todas las células en nuestro cuerpo. ¿Y entonces qué produce el oxígeno en nuestro cuerpo? El oxígeno, Mario, es uno de los componentes vitales en nuestro cuerpo para producir la energía. ¿Qué porcentaje del aire que respiramos es oxígeno? Bueno, el 21% del aire es oxígeno. ¿Un bajo nivel de oxígeno es malo para nosotros? Y el bajo nivel de oxígeno es malo para nosotros, Mario. Hemos tenido la experiencia durante esta pandemia, en los últimos 2 años y medio, donde la falta de oxígeno ha sido el causante de la muerte de muchísimos pacientes, muchísimas personas alrededor del mundo por la destrucción de los órganos que son vitales para capturar ese oxígeno conocido como los pulmones. Bueno, y para la gente que se estará preguntando por qué yo le hago tantas preguntas del oxígeno, quiero decir que en el programa de hoy vamos a presentar una cámara hiperbárica. Vamos a traer un técnico, vamos a comunicarnos con un médico en la Argentina, vamos a seguir compartiendo con usted para que ellos vean en cómo funciona esta cámara y qué tiene que ver con nosotros. Porque esto mismo que hablábamos del oxígeno le pasa a los deportistas, a los jugadores de fútbol que van a competir a lugares muy altos como La Paz en Bolivia o los que están escalando las montañas, y a medida que subimos, ¿hay menos oxígeno o usted dice que el oxígeno siempre es el mismo? Bueno, Mario, la concentración de oxígeno es la misma, no cambia. Es 21% hasta 100 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. En aquel entonces, a esa distancia va a cambiar un poco. Pero en realidad, en las montañas, cuando escalamos a niveles tan altos como La Paz en Bolivia, cuando vamos a la ciudad de Vail en Colorado para esquiar, la concentración de oxígeno es la misma, es el mismo por ciento, es el 21%. Lo que pasa es que a medida que la presión, a que vamos escalando en altura, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando la presión disminuye? Cuando la presión disminuye, entonces hay menos cantidad de moléculas por un espacio de oxígeno, y entonces se nos hace muy difícil respirar. Claro está, las personas que viven en esos lugares tan altos han tenido un proceso de adaptación a las alturas donde la concentración de hemoglobina en su sangre es mucho mayor para poder compensar por esas bajas presiones. Bueno, y me parece que esto que está siendo tan popular hoy día en los deportistas
Creo que una semana pasada salió una información que Cristiano Ronaldo se había comprado una cámara de esta para tenerla en su casa, me imagino, para recuperarse del exceso de esfuerzo que tiene que hacer en cada uno de los partidos de fútbol. Y claro está, porque dentro de todas las propiedades terapéuticas que tienen el oxígeno dentro de una cámara presurizada o el tratamiento hiperbárico de oxígeno, pues es la recuperación de los tejidos y el daño que han sufrido los tejidos durante procesos como el deporte. Me imagino que esto que se ha usado desde hace 300 años atrás, me imagino de otra forma, con otra tecnología, se está haciendo hoy día muy famoso, muy conocido, porque la tecnología tiene que haber mejorado para que esta cámara esté presurizada y no le cause ningún daño al que la usa. Sí, claro. Y Mario, anteriormente, hace unos años atrás, pues nosotros usábamos cámaras que eran extremadamente grandes, parecían submarinos lo que estábamos lidiando o la cabina de un avión. Ahora son más sencillas, son cámaras como la que vemos aquí en nuestro programa, son cámaras que tienen las mismas propiedades de curación y tratamiento para algunos tipos de enfermedades y que mantienen siempre esas mismas condiciones de tener la presurización dentro de la cámara y los niveles de oxígeno, los cuales suben al 100% en comparación del 21% que tenemos en la atmósfera. Si podemos explicarlo así, bien simple y claro para la gente, porque hasta la palabra es difícil, cámara hiperbárica. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Bueno, bien sencillo, es una cámara, un cilindro, como la cabina de un avión, ¿verdad? Donde le introducimos oxígeno lo suficiente para subir la concentración de un 21% en la atmósfera a un 100% de oxígeno y luego cerramos esa cámara y entonces le ponemos presión con el aire y entonces esa presión va aumentando. Al aumentar la presión, los gases, por una ley física, ¿verdad? Cuando uno aumenta la presión, pues los gases tienden a disolverse mucho mejor en la sangre. Entonces, cuando ponemos a una persona dentro de una cámara y le ponemos 100% de oxígeno, le aumentamos la concentración de oxígeno y encima de eso la presurizamos, le ponemos mucha presión dentro, entonces ese oxígeno se diluye muy fácilmente en la sangre y sus concentraciones llegan a niveles superiores que lo que normalmente tendremos en la atmósfera. Bueno, doctor, vamos a explicar bien cómo funciona la cámara. Tenemos un técnico que va a dar la explicación, hay un médico que va a estar desde la Argentina. Seguramente vamos a conocer más para qué dolencias está específicamente ideada esta cámara después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en nuestro programa Salud es Vida, hoy hablando de los beneficios de la oxigenoterapia junto a esta cámara, me costaba decirlo, hiperbárica. Vamos a saludar al especialista en esta cámara hiperbárica, director de Unibárica de los Centros de Médicos de Univida, el doctor internacional y doctor en ciencias, Ali Yacels. Muchas gracias, Mario. Y al mismo tiempo tenemos desde Argentina al doctor Fabricio Verdini. Doctor Fabricio, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle a Ali es exactamente cómo funciona esta máquina. Bueno, es una cámara que, como ustedes ven, cuenta de tres partes. Cuenta con la cámara de presurización, el gabinete de compresor y el concentrador de oxígeno de alto flujo. El paciente dentro recibe el oxígeno al 100% y se presuriza, es decir, con el gabinete del compresor, es decir, a aire atmosférico normal, es decir, hasta llegar a la presión terapéutica de 1.45 atmósferas. Doctor, ustedes están usando esta cámara hiperbárica hace 10 años ahí en la Argentina, ¿verdad? Tenemos un poco más de 10 años trabajando con estas cámaras hiperbáricas de nueva tecnología. La verdad que hemos tenido resultados increíbles con ellas.
Tengo entendido que el señor que inventó esta cámara tenía o un pariente o alguien conocido que era un niño autista que se trató de usar experimentalmente con él. Exactamente. Claudio, que es el, digamos, el diseñador y creador de esta tecnología y esta cámara hiperbárica, tenía, digamos, un vínculo cercano con una persona, con un familiar autista, y para ese entonces, digamos, se le indicó terapia de oxígeno hiperbárico y la disponibilidad de tratamiento era mínima, digamos, por la accesibilidad a una cámara hiperbárica. Por lo tanto, valiéndose, digamos, de sus antecedentes, digamos, y toda su experiencia con materiales y creación de equipos, decidió diseñar esta cámara hiperbárica. Adicto me decía que esta cámara es más moderna y tiene ciertas ventajas que las antiguas no tenían. Exactamente, es una cámara que trabaja a presión media, es decir, se presuriza con aire ambiental, es decir, y tiene mucho menos riesgo de complicaciones para los pacientes en el sentido de la neurotoxicidad y la neuroexcitabilidad, además que optimiza todos los beneficios de la terapia de oxigenación hiperbárica. Doctor, aquí en Estados Unidos esta cámara todavía tiene ciertas limitaciones en el tratamiento. Claro que sí, Mario. Yo pasé todo mi entrenamiento en uno de los hospitales más grandes aquí de la Florida, y un hospital que tuvo el privilegio de tener una de estas cámaras hiperbáricas, y yo tuve la oportunidad de participar del tratamiento de muchos de estos pacientes. Claro está, esto es una terapia un poco innovadora para los Estados Unidos. En el caso, actualmente pues nosotros usamos otros métodos de tratamiento para enfermedades y para algunas lesiones, etcétera. Por ejemplo, hoy en día, para lo que en realidad se recomiendan estas cámaras acá en los Estados Unidos, son para el sanamiento más rápido de heridas infestadas, también para el síndrome de descompresión, de buceo, también para la toxicidad con monóxido de carbono, etcétera. Y doctor, allá ustedes y en el mundo creo, es más amplio el tratamiento. ¿En qué tipo de enfermedades que aquí todavía no están autorizadas en el resto del mundo sí se está usando esta cámara? Sí, tal como decía el doctor Orlando, hay indicaciones absolutas de tratamiento de oxígeno hiperbárico que están aprobadas, digamos, no solamente por la FDA, sino por otros comités de salud. Y el resto de las patologías, digamos, que nosotros tratamos y venimos, digamos, siguiendo con esta terapia, es lo llamado off-label, que no quiere decir que no tenga indicación o tenga beneficio, sino que todavía no existe, digamos, la evidencia suficiente de tratamiento para que sea aprobada de esa manera. Doctor Orlando, y esto principalmente en las clínicas hay personas mayores. ¿Esto también está diagnosticado para personas mayores? Y claro que sí, Mario. Yo creo que la cámara no tiene ninguna contraindicación para las personas mayores, siempre y cuando esas personas no tengan una enfermedad pulmonar avanzada, enfisematosa, ovulosa, o una persona que pueda tener un neumotórax, es decir, que haya desarrollado pues aire alrededor del pulmón. Esos serían contraindicaciones, pero no conozco de ninguna otra contraindicación absoluta para el uso de esa cámara. Y entonces, doctor, la persona entra aquí y se preguntará, ¿y cuánto tiempo tengo que estar acá? Bueno, depende de la patología, como bien decía el doctor Rodríguez y el doctor Fabricio, todo lo que pueda llevar dolor, inflamación, herida y rehabilitación puede tener indicación. Normalmente las sesiones duran de 60 a 90 minutos en sesiones que van desde 10 a 20 sesiones mínimas. Yo me estaba preguntando, porque yo quisiera meterme a una de estas cámaras, porque si dice que para personas mayores es bueno, yo quisiera entrar, pero me parece que 60 minutos ahí sería como poder sentir un poco de claustrofobia. No, usted va a ver que es decir, tiene 10 ventanas que le dan una visión de 360 grados, además de la seguridad de las dobles válvulas de despresurización, que desde dentro, ante cualquier disconfort que usted sienta, puede activarlas y en 20 segundos usted está fuera. Esa es una de las grandes ventajas. Doctor Fabricio, con su experiencia de 10 años, ¿en qué casos han sido los estelares? Digamos, ¿qué tipo de dolencias son las que mejor resultado han dado en esta cámara? Definitivamente, cualquier patología con componente doloroso, inflamatorio, es una indicación de terapia de oxígeno hiperbárico, y hemos visto resultados muy buenos en
en coadyuvancia con su tratamiento, digamos, principal. Todo lo referente a heridas, pie diabético, úlceras, heridas infectadas, también tiene muchísima indicación y muy buenos resultados. Todo lo que sería rehabilitación deportiva, neurológica, de enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer, también es un motivo de consulta muy frecuente y también vemos evolución en el paciente muy favorable. Bueno, nosotros ahora vamos a despresurizar esta cámara para mostrarla por dentro, para mostrar la camilla, mostrar un poco cómo está el paciente durante el tiempo que ustedes que acaban de indicar, que va de 60 a 90 minutos. Vamos a seguir conversando con el doctor Fabricio y también con el doctor Ali, pero después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues, de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues tender un puente de comunicación a través de Llamada Real, que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real, uniendo familia. Llamada Real para nuestra gente. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. La ciudad que es la capital del mundo, una cultura que celebra la alegría de vivir y una comunidad más cálida que el sol. Somos Miami y todo comienza aquí. Una agencia apasionada por cuidarte, ayudarte y servirte. Raymond Miami. Nuestro compromiso es y será siempre contigo, con nuestra ciudad mágica, los mejores autos del mundo y servicio por excelencia. Porque cuando se trata de Miami, solo un nombre se le iguala. En ningún otro lugar. Raymond Miami. Aquí estamos con el doctor Fabricio Verdini, con Ali Yacels y el doctor Orlando Rodríguez. Tenemos la cámara hiperbárica ahora sin presurización, unibárica, y aquí adentro donde va el paciente. Exactamente, el paciente, como usted puede ver, tiene una camilla que permite su extracción sencilla y todo aquel paciente, incluso con movilidad reducida, puede entrar perfectamente. Y aquí se pone esto en... Se le pone la mascarilla, que es la que está conectada al concentrador de oxígeno de alto flujo, donde el paciente ahí recibe el 100% de oxígeno. Ahora, doctor Verdini, dicen que siempre se recomienda que haya una supervisión médica para la atención de cualquier dolencia en estas cámaras. Así es, la indicación de tratamiento debe ser dada por un profesional de salud, por un médico, y por supuesto, durante el tratamiento debe haber alguien a cargo, un responsable médico que, digamos, monitoree la evolución del paciente durante la sesión. Y además creo que lo que está contraindicado es no tomar alcohol unas 8 horas antes de entrar a la cámara, ¿eso es correcto? Sí, en realidad, así como el alcohol, cualquier sustancia que pueda, digamos, interferir en el metabolismo del cuerpo, digamos, no es recomendable. Lo ideal es que el paciente acuda a la sesión lo más limpio posible desde el punto de vista metabólico. ¿Qué otra cosa cree importante, doctor Rodríguez, que digamos con respecto a la cámara? Yo creo, Mario, que es una cámara extremadamente fácil de usar, es una cámara que es bastante, no tiene muchas contraindicaciones para su uso y que podría tener muchísimos beneficios. El hecho de que no lo estemos usando hoy en día no quiere decir que hayan indicaciones para su uso que
que no estén aprobadas aquí en los Estados Unidos. Una de las cosas que siempre me ha interesado y he leído muchos de los estudios al respecto es en relación a la enfermedad del COVID-19 que ha afectado a tantas personas alrededor del mundo durante los últimos 2 años y medio. Producto de que el COVID tiene una predilección por los pulmones y destruye y causa mucha inflamación dentro de los pulmones. Nosotros en los Estados Unidos usamos oxígeno a alto flujo como una de las medidas antes de un proceso de intubación para los pacientes, pero sí he leído mucho sobre el COVID y el uso de esta cámara, y me gustaría saber la opinión del doctor, si ha tenido alguna experiencia con el uso de estas cámaras para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Adelante, doctor Verdini. Sí, efectivamente, nosotros desarrollamos un protocolo acá en la Argentina en 4 hospitales públicos, donde, digamos, logramos incorporar la terapia de oxígeno hiperbárico como parte del tratamiento en pacientes con hipoxemia severa. Hipoxemia severa me refiero a niveles de oxígeno bajos, digamos que pueden representar, digamos, un problema de salud grave para el paciente, o inclusive pueden requerir intubación, como bien decía el doctor Orlando. Luego notamos, digamos, después de este protocolo, que más o menos a la 5ª sesión, estos niveles de hipoxemia severa, de niveles bajos de oxígeno, logramos aumentarlos y llevarlos a niveles casi normales, lo cual se traducía en primer lugar en alta temprana del paciente. También disminuimos esa posibilidad de entrar a terapia intensiva, lo cual también se traduce en disminución de la mortalidad. Por lo tanto, es un estudio, digamos, bastante temprano y prematuro que hicimos. Es necesario, digamos, seguir alimentándolo con nuevos estudios, mejorando la muestra y la población, por supuesto, pero, digamos, habla del gran poder que tiene el oxígeno hiperbárico para revertir la hipoxemia en casos de COVID. He escuchado que los pacientes diabéticos deben tener más cuidado con esto. Así es. Lo que hace la cámara hiperbárica es pacientes sobre todo insulinodependientes, es decir, que tienen la insulina como parte de su tratamiento. Por mejorar justamente este metabolismo, se ha notado que en casa el paciente puede hacer, digamos, algún tipo de hipoglucemia por mejorar el metabolismo del azúcar, por decirlo en palabras un poco más entendibles, ¿no? Eso hace que el esquema deba ser modificado, el esquema de insulina, para que el paciente, digamos, no haga estas bajones de azúcar en casa. Esos son los cuidados, digamos, que hay que tener con pacientes con este tipo de patologías de base. Ali, para las personas mayores, en general, ¿en qué más ayuda este tratamiento? El tratamiento tiene, es decir, todo lo que tenga que ver con dolor, inflamación, herida y rehabilitación tiene indicación de tratamientos de oxigenación hiperbárica. Y ese es nuestro objetivo, tratar de llevar la medicina hiperbárica a un nivel de alta, es decir, de alto standing científico, y brindarle a todos nuestros pacientes un manejo terapéutico integral y rehabilitatorio. Muy bien, yo tengo aquí una lista de lo que está aprobado en Estados Unidos, que sería bueno decir que es para anemia, absceso cerebral, quemaduras, intoxicación por monóxido de carbono, lesión por descompresión, eso mayoría para los buzos, gente que hace estos deportes acuáticos, gangrena, pérdida de audición, infección de la piel y hueso. Entonces todavía quedarán muchas cosas, doctor Verdini, que estas cámaras pueden ayudar a hacer. Me imagino que esto en el tiempo y según la FDA lo vaya aprobando. Totalmente. La evidencia sigue construyéndose. Nosotros desde Biobárica tenemos un departamento científico que está, digamos, alimentando todo el tiempo este nivel de evidencia para seguir aportando beneficios y, por supuesto, aplicaciones terapéuticas. Sin embargo, como profesional y como médico, puedo decir que, entendiendo los beneficios del oxígeno, la aplicación es extremadamente amplia. Como decía el doctor Ali, todo lo que tenga que ver con dolor, heridas y rehabilitación tiene aplicación terapéutica con la terapia de oxígeno hiperbárico. Bueno, doctor Ali, ¿hay algo sobre el entretenimiento del paciente? Porque si esto dura 60 minutos o 90 minutos, ¿puede ir con lectura? Sí, puede... sí, mi Mario. Esta es una de las grandes ventajas de esta cámara, que al no presurizar con oxígeno al 100%, el paciente puede estar con su ropa normal, quitarse los zapatos solo por higiene, y puede entrar con cualquier libro, tablet, su celular, y pasar un rato ahí
Ya, o sea, puede haber una entretención. Exactamente. Mientras tanto. ¿Qué más cree usted, doctor, que debiéramos agregar, que no hayamos preguntado, que no hayamos dicho? Porque esta para mí es una novedad. Primera vez que estoy frente a una cámara hiperbárica unibárica. Sí, no, yo creo, Mario, que es una gran experiencia, ¿no? Poder traer a nuestras oficinas y brindarle todo este tipo de tratamiento nuevo, novedoso a nuestros pacientes que ha estado ahí dormido, hibernando por todos estos años y que del cual nos hemos apartado. Pero ahora, con toda esta serie de evidencia que ha ido resurgiendo, pues los pacientes nuestros pues estarán y tendrán el beneficio y el privilegio de poder tener una alternativa a muchísimas cosas, ¿verdad? A muchísimas entidades médicas que antes pues no se podían tratar. Por ejemplo, en el caso de la osteomielitis, veo a menudo pacientes en el hospital los cuales están en tratamientos convencionales con antibióticos, etcétera, y terminan teniendo una amputación. Sin embargo, si tuviésemos una alternativa como en las cámaras de oxígeno, terapia hiperbárica, pues quizás pudiésemos evitar muchas de estas mutilaciones que estamos haciendo hoy en día. Doctor, ¿algo más quisiera agregar usted antes de despedirnos? Sí, adherirme un poco a lo que decía el doctor Orlando. Yo creo que como profesional de salud debemos ampliar un poco nuestra manera de indicar tratamientos, entender, digamos, los beneficios. Todo hoy en día, después de la pandemia, hemos visto que la medicina se ha orientado un poco más a las terapias no invasivas. Recordemos que no tenemos efectos secundarios con este tratamiento, que es totalmente seguro, que es un equipo aprobado como dispositivo médico ante las entidades más importantes como FDA, Comunidad Europea, etcétera. Por lo tanto, es un llamado, digamos, a los profesionales de la salud, a mis colegas, para que se interesen y, digamos, internalicen un poco este tipo de información y puedan indicar este tratamiento que es muy beneficioso para los pacientes. Muchas gracias, doctor Fabricio Verdini. Muchas gracias, doctor Orlando Rodríguez. Gracias, don Ali Yacel. Ya nos despedimos. Será hasta la próxima, siempre diciéndole que salud es vida. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Doctor, ya hicimos oxigenoterapia y me decía un amigo Yondel que pongamos algo relacionado. ¿Cuál podría ser el próximo programa? Bueno, Mario, yo creo que deberíamos discutir las enfermedades pulmonares o respiratorias por el hecho de que ambos tienen una correlación. Perfecto. Después de estos mensajes, enfermedades pulmonares y respiratorias. La ciudad que es la capital del mundo, una cultura que celebra la alegría de vivir y una comunidad más cálida que el sol. Somos Miami y todo comienza aquí. Una agencia apasionada por cuidarte, ayudarte y servirte. Raymond Miami. Nuestro compromiso es y será siempre contigo, con nuestra ciudad mágica, los mejores autos del mundo y servicio por excelencia. Porque cuando se trata de Miami, solo un nombre se le iguala. En ningún otro lugar. Raymond Miami. Manicero, prima, cacahuete. Mira este. Esa es la fecha del concierto, mi gente. 2 de septiembre. Ale, Blanca, 2 de septiembre, la fecha del concierto. Están al limbo, Ceres. 2 de septiembre. Oh, recordar es volver a vivir. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, estamos arriba. Hola mi gente, soy Alexander y quiero invitarlos este próximo 2 de septiembre a esta gran noche de reencuentro Jacob Forever, Alexander, Nando Pro en el Guasco Center. Ahí los esperamos. Concierto único y exclusivo, Jacob Forever y Alexander en el Guasco Center. Lo más preciado que tenemos es la salud.
Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Este es un nuevo especial de Univida donde siempre le decimos que la salud es vida. Hoy hablaremos de las enfermedades respiratorias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Voy a darle algunas dramáticas cifras. 2.000 millones de personas en el mundo están expuestas al humo tóxico en interiores. 1.000 millones al aire contaminante y otros 1.000 millones al humo del tabaco. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades? ¿Cómo saber si tenemos una enfermedad respiratoria? ¿Cuáles son los tratamientos que existen? Aquí comienza Salud es Vida de Univida. Bueno, para hablar de enfermedades respiratorias, estamos nuevamente junto al profesor de medicina, jefe del personal del Centro Médico Jackson South, director médico del Hospital Jackson Memorial de Miami y además director médico de los Centros Médicos Univida. Bienvenido, doctor Orlando Rodríguez. Antes de comenzar el programa, vi que usted estornudó. Qué bueno, porque debe tener alguna relación con las enfermedades respiratorias. Hoy día queremos hablar de enfermedades respiratorias. ¿Qué llamamos enfermedades respiratorias? Pareciera muy obvia la pregunta, pero para saber qué es, cuán amplio es esto. Mario, las enfermedades respiratorias comprenden todas aquellas enfermedades que no solamente afectan al pulmón, sino también a todos los otros sistemas del tracto respiratorio. Bueno, yo leyendo y aprendiendo para hacer estas preguntas, supe que 25.000 veces al día respiramos, porque respiramos como 16, 18 veces por minuto. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Normalmente una persona en un estado de serenidad está respirando 15 a 16 veces. A medida que aumentamos el nivel de ejercicio, pues obviamente necesitamos más oxígeno en nuestra sangre y la respiración pues aumenta. Le hago una pregunta porque hoy día en la mañana estaba con el kinesiólogo, entonces me decía que yo respirara, porque decía que cuando inspiraba, entonces los pulmones se colapsaban y después cuando expiraba se abrían. ¿Era así lo correcto o al revés? Ya no me acuerdo. No, es un poco al revés. Al revés. Cuando uno inspira, el pulmón básicamente se abre y la presión dentro del pulmón baja y hace que el aire entre a nuestros pulmones y luego, cuando ese proceso ha terminado, uno exhala y el pulmón entonces se colapsa. Ah, ya. ¿Y qué importancia tienen esto, algo que llaman los alvéolos? Porque me habló de alvéolos, pero yo no sé qué es un alvéolo. Los alvéolos, Mario, son unos pequeños sacos que existen a los terminales de las vías respiratorias y son los responsables por el intercambio de gases. Es decir, por ahí es donde el oxígeno entra a nuestra sangre y los productos como el dióxido de carbono salen de la sangre, entran al pulmón y luego salen al aire. ¿Sabe lo que vamos a hacer, doctor? En el próximo bloque voy a traer el cuerpo humano con los pulmones para que usted explique dónde están los alvéolos, porque yo todavía no me los imagino bien, porque ¿cómo son los pulmones, doctor? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto pesan? Los pulmones, Mario, tienen una forma de una pirámide, son esponjosos, miden aproximadamente 4,5 pulgadas de altura y más o menos 2 pulgadas de ancho. El pulmón derecho tiende a ser un poco más grande que el pulmón izquierdo y mide aproximadamente 600 gramos. El izquierdo mide aproximadamente 500 gramos, pero depende del tamaño de la cavidad torácica y depende del sexo. Las mujeres tienden a tener unos pulmones más pequeños. Y le voy a hacer una pregunta tonta, pero yo que soy zurdo, ¿significa que es al revés y tengo más grande el pulmón derecho o al revés? No tiene nada que ver con eso, Mario. Ya. Tiene que ver solamente de que en la parte izquierda el pulmón es más pequeño porque el corazón está sobre la parte izquierda y toma un poco de esa cavidad y en el proceso de desarrollo del pulmón, pues el izquierdo tiende a ser un poco más pequeño. ¿Y cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes?
Las enfermedades respiratorias más comunes serían las enfermedades que afectan el tracto respiratorio superior, como por ejemplo las enfermedades virales, la sinusitis, la faringitis y también las neumonías que ya bien afectan el tracto respiratorio inferior. Ahora, como queremos que todos nosotros que estamos aprendiendo con usted y queremos prevención, pues lo más importante, ¿cómo sabemos si tenemos una enfermedad respiratoria? Bueno, primeramente, Mario, existen síntomas que la persona desarrolla y los síntomas son síntomas comunes como la falta de aire, la fatiga con el ejercicio, la tos. La tos puede ser producente de un esputo que puede ser ya bien claro, puede ser amarillo, purulento. También tenemos esputo que tiene sangre. Bueno, pero y entonces, ¿cuándo se considera una enfermedad? Porque tiene que haber muchos niveles. ¿Cuándo se considera que una enfermedad respiratoria es grave? Las enfermedades respiratorias graves ya traen consigo un deterioro de la oxigenación, es decir, del nivel de oxígeno en la sangre. Eso tiene mucho que ver con el COVID, porque las personas que estaban entubadas era porque no tenían suficiente oxigenación. Eso es correcto, Mario, porque el COVID es una de esas enfermedades que afectan los pulmones y previene al cuerpo de oxigenar la sangre apropiadamente. ¿Y cuáles son las más comunes? Porque tienen que haber muchas, pero ¿cuáles son las consecuencias más comunes de una enfermedad pulmonar grave? Bueno, las consecuencias más comunes serían hospitalizaciones frecuentes, infecciones frecuentes, el uso de métodos invasivos para esos pacientes, admisiones a los cuidados intensivos y llega a un punto donde pudiesen necesitar un trasplante de pulmón y pudiese ocasionar la muerte. Bueno, ya en el otro bloque, cuando tengamos el cuerpo humano, le voy a preguntar de los trasplantes al pulmón también, pero tengo una inquietud. El asma. ¿El asma es una enfermedad respiratoria? El asma es una de las enfermedades respiratorias, Mario, más comunes con las cuales lidiamos hoy en día. Es una enfermedad que produce constricción de las vías respiratorias, produce inflamación y produce bastante acumulación de muco. Es una enfermedad obstructiva, es una enfermedad reversible. ¿Es reversible? ¿Se puede uno mejorar del asma? Se puede mejorar, ¿cómo no? Y le quiero hablar de todas estas palabras que me parecían griegas. Faringitis, amigdalitis, sinusitis, rinitis, bronquitis. Todos los itis significan inflamación. El itis es inflamación. Eso es correcto. Entonces, la faringe, una parte de la vía respiratoria superior, inflamación de la faringe, sinusitis, inflamación de los senos nasales, las amigdalitis, inflamación de las amígdalas o las tonsilas o el tejido linfoide que tenemos detrás en la garganta. Bueno, yo siempre me gusta meterme a mí con mis problemas. Yo fui a un doctor aquí en Miami. Bueno, hijo, lo que usted tiene es apnea del sueño. ¿La apnea es una enfermedad respiratoria o no? La apnea del sueño es una enfermedad respiratoria y créalo o no, una enfermedad respiratoria muy común, la cual causa o viene dada por el relajamiento de los músculos de la garganta que causan obstrucción de las vías respiratorias. ¿Y eso es lo que produce a veces que la gente ronque, por ejemplo, por esta apnea? Y eso es correcto. Uno de los síntomas más comunes de la apnea del sueño pues es el ronquido por la noche y también la falta de respiración. Su pareja, si tiene a alguien durmiendo al lado suyo, pues se dará cuenta de que a veces la persona para de respirar y se asusta y lo mueve para que respire nuevamente. Sí, es verdad. Yo he escuchado de muchas personas que hacen eso. Ahora, yo ya llevo 10 años durmiendo con una cosa que se llama un CPAP, que es un aparato que uno le cubre la nariz o la boca, depende si el tipo duerme con la boca cerrada, solamente la nariz. En mi caso es la nariz y la boca. ¿Eso me ayuda? ¿Qué hace el CPAP? El CPAP es una máquina que le provee a usted una respiración positiva, con una fuerza para que el aire pueda entrar y entonces puede ayudar mejor a ese flujo, a esa ventilación del pulmón. Bueno, yo quiero hablarle de una de las enfermedades que conozco, porque conozco a José Luis Rodríguez, he seguido toda su carrera y seguí su trasplante pulmonar. Pero eso lo vamos a ver después de estos mensajes para conocer un poco de por qué se produce una enfermedad como esta, que creo que se llamaba fibrosis pulmonar, después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud.
Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. La ciudad, que es la capital del mundo, una cultura que celebra la alegría de vivir y una comunidad más cálida que el sol. Somos Miami y todo comienza aquí. Una agencia apasionada por cuidarte, ayudarte y servirte. Raymond Miami. Nuestro compromiso es y será siempre contigo, con nuestra ciudad mágica, los mejores autos del mundo y servicio por excelencia. Porque cuando se trata de Miami, solo un nombre se le iguala. En ningún otro lugar. Raymond Miami. Estamos hablando de enfermedades respiratorias con el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Vuelvo a la pregunta de la fibrosis pulmonar, porque hay como varias fibrosis, ¿no? Una es la pulmonar, la que tuvo José Luis Rodríguez, que finalmente tuvo que tener un trasplante. Eso es correcto, Mario. Existen diferentes tipos de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que básicamente afecta el intersticio del pulmón, es decir, el área del pulmón que cubre todos los tractos respiratorios y causa cicatrices en esas áreas y impide la difusión de oxígeno y la entrada del oxígeno en la sangre. Y pues yo vi que al final él tenía un tubo pequeño de oxígeno, mediano y después inmenso cuando uno ya veía que no podía respirar, pero lo que me sorprende, doctor, es que sobre 75 años no se han hecho muchas cirugías. Él ya la tiene 4 años y el hombre se ha recuperado completamente y hasta canta con pulmones prestados. Es extremadamente impresionante ver una persona que depende totalmente de un tanque de oxígeno y en unos meses pues es una persona completamente normal. Hoy los avances en los trasplantes son muy extremadamente buenos, especialmente en los tipos de medicamentos que estamos usando para que los pacientes no tengan rechazo a este tipo de trasplante. Ahora, hemos hablado bastante del pulmón. Yo creo que debemos detenernos un momento de prevenir nuestros pulmones, porque yo creo que esto tenemos que empezarlo desde muy joven. ¿Cuál diría usted que son como lo más importante que tenemos que hacer durante nuestra vida para prevenir la calidad de vida de nuestros pulmones? Bueno, Mario, yo creo que como todo en la vida, hay enfermedades las cuales no se pueden prevenir porque tienen un componente hereditario. Pero sí existe un gran número de cosas que podemos hacer para poder prevenir. Y una de las cosas más importantes que tenemos a nuestro alcance es evitar el fumar y la exposición a los humos, a los componentes tóxicos, químicos de los trabajos que normalmente pudiésemos hacer que se relacionan con este tipo de componentes. Bueno, después vamos a hablar más detenidamente del tabaco y del humo en general. Yo quisiera irme a una enfermedad en que yo he tenido una vez, pero mi mujer ha tenido varias y a lo mejor casi todos han tenido alguna vez esto que es una neumonía. Y parece que una neumonía es una enfermedad al pulmón más seria. La neumonía es una infección en el pulmón por una bacteria, por un virus, un hongo, cualquier componente que básicamente restringe una vez más la difusión de oxígeno o la entrada de oxígeno a la sangre. Hacer un proceso infeccioso atacando los pulmones tiende a tener un carácter bien grave en algunos de los pacientes que terminan en respiradores artificiales e inclusive en algunos pacientes terminan en fibrosis pulmonar o daño severo irreversible del pulmón e inclusive hasta la muerte. Entonces, una de las cosas de prevención importante es cuando una persona, ¿cómo uno se da cuenta que uno tiene algo pulmonar? Porque esto es como silencioso. Yo no sé, yo estoy tosiendo y de repente voy al médico y me dice, no es nada, tiene tos. Pero de repente dice, oh, cuidado, usted tiene una neumonía. ¿Cómo uno tiene que ir oportunamente al médico para prevenir? Yo creo, Mario, que cuando los síntomas se vuelven crónicos e inexplicables, pero uno debe ir al médico para que ese médico le dé una evaluación profesional y nos deje saber si en realidad los síntomas que estamos teniendo son síntomas transitorios o son crónicos y síntomas más severos, los cuales pertenezcan a una enfermedad más grave. Ahora, la neumonía es una enfermedad que necesita reposo, ¿verdad? Eso es correcto.
porque por lo menos a mí me dieron reposo mucho tiempo por tener diabetes y haber tenido además neumonía. Y hago esta explicación porque me parece que dentro de la prevención es lo que tenemos que ir hablando. Claro, y necesita reposo porque este tipo de enfermedad infecciosa, cuando uno se ejercita demasiado, tiende a bajar un poco el sistema inmunológico y entonces queda usted predispuesto a que la enfermedad siga avanzando o se empeore. Ahora vamos a hablar de los fumadores, del tabaco, de los fumadores precoces, porque yo veo a veces niños jóvenes de 13, 14 años que están fumando y otras veces he visto fumando gente de 90 años. Y por otro lado, he visto centenarios que han fumado toda su vida y no les ha pasado nada, y hay otros que muy jóvenes le dicen, por fumar, usted a los 40 años tiene un cáncer al pulmón. ¿Cómo funciona esto? Porque la gente dice, no, pero si él vivió 100 años, pero Sí. no tiene por qué vivir él 100 años. Claro, Mario, el problema es que todo en la vida y cuando se relaciona a enfermedades tiene dos componentes. Tiene un componente hereditario y tiene un componente ambiental. Hay personas que en sus genes tienen un sistema de protección significativa por el cual usted puede fumar toda su vida y quizás nunca desarrolle cáncer. Y hay otras personas donde ese sistema de protección no es tan bueno como el de las otras personas y pueden desarrollar cáncer solamente por fumar por 10 o 15 años. Bueno, al principio hablé de los alvéolos y como trajimos ahora el cuerpo humano ahí, en primer lugar vamos a mostrar los dos pulmones y efectivamente hay un pulmón más grande que el otro. Sí. Entonces, estos son los dos pulmones. Este es el pulmón derecho, obviamente está en la parte derecha del paciente, y aquí está el pulmón izquierdo. Este es un pulmón que tiende a ser un poco más pequeño por el hecho de que el corazón está en el centro del pecho y toma un espacio del pulmón. Entonces, cuando miramos acá, este que está aquí en un verdecito azuloso, esos son el tracto respiratorio. Al terminar del tracto respiratorio tenemos los famosos alvéolos, que son saquitos donde el aire se intercambia con los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con los pulmones, doctor, de las personas que viven en lugares que están altamente contaminados o por humo? Hay gente que trabaja en las minas y me parece que ahí hay unas enfermedades que se producen, enfermedades laborales le llaman. Y claro que sí, Mario, y eso es una de las condiciones que afectan a los pulmones, todas estas series de enfermedades por el trabajo que uno realiza. Por ejemplo, las personas que trabajan con carbón, el famoso pulmón negro por el polvo del carbón, las personas que trabajan con la sílica, las personas que trabajan con el asbesto, que también pueden desarrollar este tipo de condiciones pulmonales. ¿Y qué pasa con el smog? Porque yo soy pero he vivido toda mi vida en una ciudad como Santiago que tiene mucho smog. Los Ángeles, California, tiene mucho smog. La Ciudad de México tiene mucho smog. ¿Qué produce el smog en los pulmones del ser humano? Muchísimos estudios, Mario, se han publicado alrededor del smog y qué es lo que produce. Muchos de los estudios hablan del enfisema pulmonar, muchos de los estudios hablan de exacerbación de condiciones pulmonares como el asma, como la bronquitis crónica, como la bronquiectasia, etcétera, etcétera. Pero no hay un estudio definitivo que diga esto es el único causante de esas enfermedades. Ya que habló de bronquiectasia, me gustaría que me la explicara a mí, porque también tengo bronquiectasia. Bueno, la bronquiectasia es una inflamación de los tractos respiratorios que viene dada muchas veces por una infección y en donde los pelitos que existen dentro de los pulmones, conocidos como la cilia, que son los responsables de mover todas las secreciones que produce el pulmón hacia la garganta, pues se van afectando y entonces quedamos nosotros con mucho de ese muco dentro y entonces tenemos que hacer un esfuerzo mucho más amplio para poder expulsarlo y nos predispone a infecciones del pulmón. Sí, pues hay que estar constantemente tomando antibióticos porque se producen estas infecciones. Esta pregunta me parece que es importante porque nos pasa a todos. Dicen, o pregunto, si el frío y los cambios de temperatura afectan a los pulmones. Después de estos mensajes, por favor. Lo más preciado que tenemos es la salud.
Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. La ciudad que es la capital del mundo, una cultura que celebra la alegría de vivir y una comunidad más cálida que el sol. Somos Miami y todo comienza aquí. Una agencia apasionada por cuidarte, ayudarte y servirte. Raymond Miami. Nuestro compromiso es y será siempre contigo, con nuestra ciudad mágica, los mejores autos del mundo y servicio por excelencia. Porque cuando se trata de Miami, solo un nombre se le iguala. En ningún otro lugar. Raymond Miami. Manicero, pina, cacahuete. Mira este. Nah. Esa es la fecha del concierto, mi gente. 2 de septiembre. Ale, Moranca. 2 de septiembre, la fecha del concierto. Están al limbo, seres. 2 de septiembre. Oh, recordar es volver a vivir. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, estamos arriba. Hola mi gente, soy Alexander y quiero invitarlos este próximo 2 de septiembre a esta gran noche de reencuentro Jacob Forever, Alexander, Nando Pro en el Guasco Center. Ahí los esperamos. Concierto único y exclusivo, Jacob Forever y Alexander en el Guasco Center. Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues tender un puente de comunicación a través de Llamada Real, que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real, uniendo familia. Llamada Real para nuestra gente. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores 2 coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision, y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. La ciudad que es la capital del mundo, una cultura que celebra la alegría de vivir y una comunidad más cálida que el sol. Somos Miami y todo comienza aquí. Una agencia apasionada por cuidarte, ayudarte y servirte. Raymond Miami. Nuestro compromiso es y será siempre contigo, con nuestra ciudad mágica, los mejores autos del mundo y servicio por excelencia. Porque cuando se trata de Miami, solo un nombre se le iguala. En ningún otro lugar. Raymond Miami. La salud es vida, dice también el doctor Orlando Rodríguez, con quien estoy conversando sobre las enfermedades respiratorias. Y preguntaba si el frío y los cambios bruscos de temperatura tienen que ver con los pulmones, porque dice que se afectan los pulmones o no es efectivo. Bueno, en muchas ocasiones se pueden afectar los pulmones porque lo que pasa, Mario, es que nosotros normalmente respiramos por la nariz. Y al respirar por la nariz existe una serie de pelitos que tenemos en la nariz y un tejido mucoso, el cual calienta, tiene la función de
entibecer o calentar ese aire antes de que el aire llegue a los pulmones para realizar el intercambio de gases. En unas temperaturas extremadamente frías tenemos mucha resequedad de las vías respiratorias y entonces esa humidificación del aire, ese calentamiento de ese aire pues no ocurre y el aire llega frío hacia los pulmones, lo cual puede producir inflamación del tracto respiratorio, lo cual puede conllevar a bronquitis, puede conllevar a exacerbación del asma. Ahora, ¿tiene alguna relación, algunas enfermedades cardíacas que puedan producir algo en los pulmones? Pues yo he escuchado la palabra enfisema y he escuchado enfisema pulmonar y sé que el enfisema al mismo tiempo tiene algo que ver con el corazón. Bueno, hay enfermedades cardíacas las cuales pueden exacerbar condiciones pulmonares de la misma forma que enfermedades pulmonares pueden causar condiciones en el corazón. Por ejemplo, el enfisema pulmonar al cual usted se está refiriendo cuando está en una etapa avanzada puede causar el incremento de las presiones dentro de los pulmones, no la presión sistémica, sino la presión dentro de los pulmones, lo cual conlleva a que el corazón pueda fallar. ¿Pero qué es un enfisema? El enfisema pulmonar, Mario, viene primeramente ocasionado por el cigarrillo o el fumar. Es un problema donde los alvéolos, los saquitos de lo que estábamos hablando anteriormente, se destruyen por este humo del cigarro y entonces el cuerpo queda predispuesto a bajas condiciones de oxígeno y a medida que va avanzando, porque es una enfermedad progresiva, pues entonces las personas terminan con oxígeno permanente en la casa e incluso algunos de ellos en trasplantes de pulmón. Y a propósito del cigarrillo, yo me encuentro con mucha gente que dice, yo ya no estoy fumando, yo fumo estas cosas de vapor, no sé cómo se llaman estos cigarrillos que no tienen nicotina, tienen vapor. Esos cigarrillos son iguales o peores de tóxicos que los cigarrillos normales, don Mario. Sí, cómo no. Yo he tenido dos muchachos jóvenes que han fallecido a consecuencia de este tipo de cigarrillo. Produce un proceso inflamatorio bastante severo dentro de los pulmones. Algunas veces son reversibles, pero algunas veces llega al deterioro del paciente como tal y a la muerte del paciente. Estamos por terminar este programa y yo quisiera preguntarle si hay algo que usted quisiera agregar, si hay algo que usted quisiera decir con respecto a los pulmones y las enfermedades respiratorias como prevención, especialmente para las personas mayores. Porque las personas mayores me imagino que son más sensibles a todas estas enfermedades respiratorias. ¿Cómo no? Y yo creo, Mario, que una de las cosas más importantes, como usted bien dice, es la prevención. Porque hay cosas que no podemos prevenir en algunas de estas enfermedades. Pero la prevención, y yo creo que en las enfermedades respiratorias la parte más importante es tratar de prevenir el fumar, tratar de, no solamente como fumador primario, sino también como fumador secundario. También a todas aquellas personas que estén trabajando con productos químicos, los carpinteros, los albañiles, los pintores, etcétera, que usen la protección adecuada con sus máscaras para poder prevenir algún tipo de enfermedad pulmonar en el futuro. Y lo último, antes de despedirme, como vivimos en Miami, hay personas que dicen que el aire acondicionado los afecta y les da tos y que eso ¿puede tener alguna consecuencia pulmonar o respiratoria? Bueno, una vez más, el aire y las condiciones frías ambientales pues pueden producir exacerbación de condiciones previas que el paciente pueda tener, como por ejemplo el asma y la bronquitis. Como usted estornudó antes de empezar, espero que no tenga ninguna enfermedad respiratoria. Le agradezco mucho, doctor Rodríguez, y será hasta nuestro próximo programa, que siempre decimos, la salud es vida. Eso es lo que dice Univida.